saludarlos. Buenos días, estimado doctor, compañeros. El día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Técnicas de lectura y comprensión lectora en el idioma inglés en estudiantes de educación básica regular 2024. Mi nombre, soy la licenciada Mariela Madrid Palacios y me asesora el doctor Luis Ángel Vázquez Reyes. Esto para optar la segunda especialidad en docencia del inglés como lengua extranjera en la Universidad César Vallejo. Iniciamos. El planteamiento del problema a nivel global. Sabemos muy bien que el dominio de un segundo idioma, como es el inglés, representa desde hace bastantes décadas atrás eh, una competencia y una destreza que nos va a permitir el acceso a diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y educativos en este mundo globalizado. Iniciemos entonces este entramiento al problema con el devenir histórico. Por ejemplo, Richard C. Rogers han planteado en su libro Approach and Methods in Language Teaching que el idioma extranjero en un primer momento ha visto fundamental desarrollar la capacidad de escritura y lectura en vez de las capacidades de escucha y habla. Todo esto empezó como un desciframiento que se hacía entre la lengua materna y la lengua que se está aprendiendo, en este caso el inglés. Ya en un abordaje más profundo, vamos a ver que estas capacidades tienen que hacer a un alumno competente. Entonces, ante esta demanda observada, se han generado diversas estrategias en cuanto a las diferentes capacidades o skills, incrementándose modelos y componentes cognitivos para el desarrollo de una competencia lectora. Más actualmente, por ejemplo, es una profesora, escritora, investigadora española, Quaroni, nos dice que la competencia lectora pasa de ser, como decía Richards y Rogers en un primer momento, un recobro mecánico de un segundo idioma, a un abordaje más profundo, donde el texto necesita significación conceptual, interpretación y búsqueda integral del contenido del texto. En la problemática a nivel latinoamericano, ¿cómo vamos a ver la competencia lectora en Latinoamérica? Veamos que tenemos una prueba estándar que ha desarrollado el inglés, que es el English First, de acuerdo al marco común de referencia inglesa. Esto, en esta evaluación que se ha generado en el 2022, estamos a nivel de Latinoamérica, que se han medido 111 países, estamos en una media, ¿no? Porque estamos en el puesto 51. A solo Latinoamérica, si nos evaluamos solamente en la categoría Latinoamérica, vamos a encontrarnos en el puesto 10 de 20. He aquí una salvedad. Esta evaluación que se ha hecho del inglés solamente se ha desarrollado entre personas, estudiantes de 21 a 40 años, ¿no? Y solamente se ha tomado como muestra 12 de nuestras 24 regiones en 7 ciudades importantes. No se ha cubierto todo el territorio, entonces no es una data que nos pueda dar de manera total la información. En esa referencia se ha encontrado también que a nivel Latinoamérica nosotros vamos a entrar a la evaluación PISA, que siempre lo hacemos en las competencias que conocemos, matemáticas, ciencia, comunicación, y ahora va a ingresar también el inglés. Este 2025 se ha programado una prueba PISA que va a evaluar también la competencia a nivel del idioma extranjero inglés. A nivel local, vamos a ver que en el Perú nosotros vamos a ir diseñando este protocolo de la enseñanza de la competencia lectora a través del enfoque comunicativo, basados todos siempre en el currículo nacional. ¿Qué relevancia o qué información nos presenta este currículo? Primero, que aparte de que tengamos el enfoque comunicativo, los desempeños, las competencias y las capacidades que como Estado se ha generado, solamente estos van a abordar el tema del nivel secundaria, ¿no? No tenemos este derrotero a nivel inicial o a nivel de primaria. Entonces hay barreras que nosotros debemos de superar en ese sentido.
¿no? Aparte de lo que se incrementa como son los aspectos tecnológicos, geográficos, situacionales y otras demandas como profesionales especializados para atender la demanda de la enseñanza del inglés en un segundo idioma. En el 2025, entonces, el Minedu va a desarrollar, como les decía, esta competencia y la va a evaluar a nivel del PISA. Veamos ahora el planteamiento del problema. ¿De qué manera las técnicas de lectura, esto es nuestro problema general, influyen en la comprensión lectora de textos en el idioma inglés en los estudiantes de educación básica regular 2024? Y tenemos las tres preguntas, problemas específicos, que es de qué manera la técnica de lectura para el pre-reading influye en la comprensión literal en el idioma inglés en estudiantes de educación básica 2024, de qué manera la técnica de lectura para el while reading influye en la comprensión lectora a nivel inferencial en el idioma inglés en estudiantes de educación básica 2024, y la tercera y última, de qué manera la técnica de lectura para el after reading influye en la comprensión lectora a nivel crítico en el idioma inglés en estudiantes de la educación básica regular 2024. Lo mismo, los objetivos es establecer la manera de que estas técnicas de lectura influyen en la comprensión lectora del idioma inglés en estudiantes de educación básica regular, y vamos a determinar objetivos específicos para establecer la manera de técnica de lectura en el pre-reading, cómo influye esto en la comprensión literal del idioma inglés en estudiantes de educación básica regular. Después vamos a determinar cómo la técnica de lectura para el while reading influye en la comprensión lectora a nivel inferencial, y también determinar como objetivo específico 3 de qué manera la técnica de lectura para el after reading influye en la comprensión lectora a nivel crítico en el idioma inglés en estudiantes de educación básica regular 2024. Sobre nuestra justificación de la investigación. Tenemos tres aspectos: justificación teórica, práctica y metodológica. Iniciemos con la justificación teórica. Nos vamos a basar en las teorías cognitivas del desarrollo de Piaget y la taxonomía de Tabó, ¿no? ¿Por qué? Piaget nos dice, él ha hecho su estudio que nosotros conocemos sobre los procesos cognitivos y sus diferentes estadios, ¿no? Sabemos que hay 4 estadios: el sensorio motriz, el preoperacional, el de operaciones complejas y el de operaciones formales. Entonces, Piaget lo que ha desarrollado son las capacidades de alta demanda cognitiva, donde el aprendizaje se va a desarrollar de acuerdo a operaciones mentales que el estudiante realiza a través de su trabajo dentro de la competencia que nosotros le digamos, ¿no? Le demandemos. Sobre la taxonomía de Tabón, se basan en verbos que activan los procesos cognitivos que desarrolla Piaget de acuerdo a los estadios y de acuerdo a las edades. Estos van a describir habilidades de pensamiento y desarrollo, y van a estar organizados y ordenados de acuerdo a los logros de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que es necesario dentro de nuestro derrotero de lecciones, de sesiones de aprendizaje, tomar en cuenta las teorías cognitivas de acuerdo a los estadios y las taxonomías con verbos operacionales para desarrollar la competencia que estamos programando. La justificación práctica. Vamos a contribuir con el desarrollo de la competencia lingüística de la lectura en un segundo idioma en el inglés, sus implicancias y su trascendencia para el desarrollo y promoción de habilidades comunicativas. Y en lo metodológico vamos a pretender generar aportes, ¿no? Para otros estudios, otras investigaciones sobre esta misma problemática y su mejora en el desarrollo de actividades y la adquisición de una buena competencia lectora. Continuemos. Sobre la hipótesis general. Tenemos la hipótesis general, las técnicas de lectura que influyen de manera positiva en la comprensión lectora en el idioma inglés en estudiantes de educación básica. Y las específicas: 1, si la técnica del pre-reading influye de manera positiva en la comprensión lectora a nivel literal en el idioma inglés en estudiantes de educación básica regular 2024.
La hipótesis específica 2, si la técnica de lectura para el wide reading influye de manera positiva en la comprensión de textos a nivel inferencial en el idioma inglés en estudiantes de educación básica regular. Y la hipótesis tercera, si la técnica de lectura para el after reading influye de manera positiva en la comprensión lectora a nivel crítico valorativo en estudiantes de educación básica regular 2024. Vamos a exponer también ahora acerca de nuestros antecedentes, en este caso internacionales. En su estudio, Zambrano y Castro de Ecuador, sobre la revista científica que tienen ellas que se llama Polo, vamos a ver que han planteado evaluar los niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios, que es el trabajo que ellas han hecho, 250 estudiantes universitarios, de los cuales se ha tomado una muestra y a través de cuestionarios sí se ha concluido que se concluyó que se tiene un nivel estándar de comprensión lectora. No solamente el 60% ha llegado a nivel regular en lo que es el nivel literal, han llegado a una media en lo que es el nivel inferencial, y a nivel crítico valorativo todavía hay que hacer, están en desarrollo. Entonces hay que desarrollar, lo que plantean como propuesta es desarrollar estrategias para una mejor comprensión lectora. Del Valle, en Venezuela, 2022. Pretenden en su estudio establecer la influencia de la motivación de los lectores para leer en otro idioma. De acuerdo a sus investigaciones, han concluido que existe una baja motivación a la lectura en un segundo idioma como es el inglés, esto debido a que no se fomenta estrategias interactivas que activen esta motivación y el gusto por la lectura. Por tanto, no se desarrollan correctamente las competencias lectoras. Acquaroni de España 2022. Acquaroni ha publicado en la Universidad Complutense de Madrid. Ella nos dice, hace un derrotero de una concepción en su primigenia sobre la competencia lectora, que nos dice que es un abordaje en un primer tiempo de decodificación. Luego se ve a la competencia lectora como un producto ya medible de recuperación de información, esto bajo los estándares educativos. Y ya con el tiempo llega a lo que conocemos ahorita, ¿no? Que es una construcción semántica, una habilidad un poco más compleja de buscarle el sentido al texto. Ella divide su estudio en diferentes estadios. El primero, como les decía, el texto tomado descontextualizado solamente para hacer una traducción. Luego ya pasa el método a una base más estructural. Esto en base a las teorías y la fundamentación estructuralista de Europa y de Estados Unidos, donde van a contextualizar el texto, van a hacerlo más didáctico y van a abrir el camino un poco más al texto discursivo, ¿no? Ahí van a apuntar en el estructuralismo a videos, a audios que van a ayudar a entender el texto en un segundo idioma. Luego pasa Acquaroni a una comprensión lectora en un segundo idioma a nivel ya nocional, más funcional. Aquí vamos a encontrar la idea ya de lo pragmático, del diálogo, donde hay actos comunicativos no tan forzados, que se ven en el texto como un poco más naturales. Posteriormente pasa a lo que es la psicología, toma de base a Piaget y el texto va a alcanzar la madurez conceptual, donde va a adherirse aparte del discurso, del diálogo, aspectos sociales, discursivos, estratégicos, y aquí un poco viene la división que conocemos ahora, ¿no? El antes, el durante y el después de la lectura. Posteriormente se va a enfocar en el aspecto didáctico, en lo que son tareas, ¿no? Crear aspectos del texto un poco más articulables, más auténticos, más reorganizables. Y finalmente llegamos a lo que conocemos actualmente en el texto como una apropiación tanto efectiva como afectiva, porque tiene que haber
una motivación hacia la lectura, una interacción con el texto. Esto ya hace una perspectiva más individual, también una perspectiva de un grupo y de la dinámica intercultural que se va a dar entre el escritor y el lector. Consideramos también un documento del British Council que ha realizado un análisis de política, de percepciones, de factores que influyen en el aprendizaje del inglés en nuestro territorio, en el país. Aquí se han analizado diversas escuelas públicas, privadas y también las políticas del Estado en referente al nivel secundario, ¿no? Como el que tenemos, para abordar cómo se están desarrollando correctamente las capacidades de inglés. Vamos a encontrar que dentro de los encuestados no llegan a su nivel avanzado de inglés en la comprensión lectora, solamente tienen estado elemental en un 34%, y que ellos abordan mejor las capacidades receptivas más que la lectura. También la consideración de la comprensión lectora como nivel elemental deficiente, lo consideran deficiente por diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, sociales, del currículo mismo, o otros ven al punto como el maestro, ¿no? De la enseñanza que les ha vertido. Concluye el British Council con que se han desarrollado las capacidades, no afianzado del todo, y se tiene que hacer una mejora en cuanto a los enfoques y cómo desarrollar ciertas estrategias de acuerdo a las técnicas de lectura en los diversos estadios. Continuamos con los antecedentes nacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de análisis de Guzmán, que realizado en la ciudad de Huánuco, en su casa de estudios, en la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, donde evaluó a sus estudiantes del Centro de Idiomas. Aquí en la muestra nos dice que el 9.1% tiene comprensión lectora a nivel de inicio. El 40.9% restante tiene un logro previsto. Ningún estudiante todavía ha sacado logro destacado. Y se concluyó que existe relación entre el aprendizaje del idioma inglés con la comprensión lectora de un texto en este mismo idioma. También Tumialán en el 2018 en Lima ha hecho su estudio sobre el nivel de comprensión lectora en sus 3 estadios, en el antes, durante y el después. Vemos que el 70.5% tiene un logro previsto, tanto en la dimensión literal e inferencial. 29.5% en un nivel de proceso, en nuestra falencia que tenemos hasta ahora, que es la dimensión crítica valorativa. Entonces los estudiantes logran comprender los textos en sus 2 primeros estadios, niveles de competencia lectora, a diferencia del logro que tienen en el nivel crítico valorativo. Flores en Puno en el 2018 ha determinado el nivel de comprensión lectora también en sus 3 estadios. Concluye que, al igual que los anteriores, la mitad entiende los textos en inglés. En nivel literal, por ejemplo, han sacado notas destacadas de 18 a 20, inferencial 14 a 17, pero seguimos con la falencia a nivel crítico, donde obtienen un promedio en proceso. Huanca también en su estudio en la ciudad de Hilo sobre la influencia de estrategias cognitivas en la comprensión lectora, concluye que este estudio, las estrategias cognitivas influyen de manera media en la comprensión lectora, ¿no? Más que nada tenemos que ver el aspecto situacional, motivacional y las estructuras mentales de los lectores para llegar a una competencia lectora adecuada. Continuamos con las bases teóricas. Aquí tenemos a Noguerol, que divide a la técnica de lectura en 2 partes, ¿no? La primera se va a enfocar en mecanismos de lectura de recepción. Esto más que nada de contacto visual, de datos visuales, de campo visual y la comprensión del texto. Y la segunda parte de la técnica de lectura para Noguerol sería la que implica el conocimiento y la comprensión del tema que se está abordando. Para mayo, en el 2011,
sostiene que la técnica de lectura y la lectura es el principal medio de adquirir un conocimiento. Entonces nosotros debemos desarrollar y fomentar habilidades y destrezas desde nuestra infancia. Estas técnicas se conciben como procedimientos que van a buscar adaptar la forma de leer y hacerla más efectiva, y va a estar enfocada a un propósito establecido por el lector. Solé, que es una lingüista bastante destacada, nos habla de la lectura como un proceso interactivo, no un proceso aislado, donde el emisor y el receptor van a vincularse incluso hasta emocionalmente con el texto. El emisor y el receptor van a aportar su conocimiento previo, motivado por su propio propósito. Y vamos a tener que ella hace un derrotero sobre los 3 estadios, ¿no? Solé nos dice que en el primer estadio tiene que ser una interacción personal con el texto, sin grupo, sin divisiones de pares, sino una apropiación del texto personal, una interacción propia, donde el lector va a cuestionar, va a hacer hipótesis, va a generar su interés, va a delimitar su propósito, sus objetivos. También nos dice que para cuando está en el segundo estadio, durante la lectura, una vez abordado la primera, que es apropiarse individualmente, ya se puede transmitir la postura que uno tiene a través de grupos, de pares, donde ya se va a poder discutir tu posición, tu abordaje, tus hipótesis. Y en el tercer estadio vas a poder, según Solé, plantear tu síntesis, la forma, cómo vas a organizar tu texto, cómo vas a compartir y cómo vas a transferir información. Finalmente, Goodman nos va a decir que en un primer encuentro con un texto, lo que hace el lector es crear una hipótesis, y esta hipótesis va a hacer que nos busque el incentivo, que nos busque generar el propósito, que nos busque generar la lectura. Una vez que ya has abordado ese tema, vas a ir organizando tus ideas, constatando lo que has entendido, relacionando tu concepto primero con lo que vas leyendo, creando imágenes y apropiándose un poco del texto. Sobre la variable comprensión lectora. Sobre la base teórica de comprensión lectora. Para Solé, en 1994, nos dice que la comprensión lectora es un proceso que cada individuo va a generar, cada individuo construye, plantea de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a su motivación. La competencia lectora en una segunda lengua entonces va a ser distinta a la materna, ¿no? Porque en un primer momento vamos a tener el proceso de asimilación de conceptos, verificación del vocabulario. Luego, facilitar la instrucción en el contexto. De repente no encontramos alguna significación de alguna palabra, pero con el contexto vamos a poder descifrar. Apreciar el significado y la relevancia de aprendizaje en un segundo idioma, y finalmente se van a adquirir habilidades para interpretar textos con tus propias estructuras mentales. Es por eso importante también lo que habíamos dicho sobre la justificación teórica en cuanto a los procesos cognitivos y las taxonomías con verbos operacionales. Kinch y Van Dijk en 1983 nos dicen que la comprensión lectora es importante porque la lectura en sí va a estar influenciada por diversos talantes de índole social, cultural y también de educación. Y esto se va a verter tanto en el escrito, en el texto mismo y en el lector. Y igual, repite que Solé, esto va a ser descifrado de acuerdo a sus estructuras mentales. Para Fernández y Montero, un texto no va a tener un significado intrínseco, sino va a adquirir este significante de acuerdo a lo que el escritor le va a querer verter dentro del texto, y también para el lector cuando lo interpreta, siendo crucial que el lector disponga de esquemas de comprensión que le permitan una interpretación adecuada. Es fundamental entonces que se enseñe a los estudiantes estas técnicas de lectura en una primera lengua,
eso es lo que ellos plantean, para que ellos puedan luego transferir estas mismas técnicas a una segunda lengua. McNamara en 2017 se percata de la problemática aquí del estudio de esta falencia en la competencia lectora, pero solamente en inglés a nivel universitario. Entonces hace su estudio, pero y también plantea sus conclusiones, pero nos deja la idea de que debemos abordar más este tema a nivel de la educación básica regular. Sobre las bases teóricas relacionadas con el tema dimensión, indicadores. Tenemos aquí nuestras dos variables, que es técnica de lectura y comprensión lectora, las dimensiones técnica de lectura para el pre-reading, para el while reading y para el after reading. Eso es de técnica de lectura, y de comprensión lectora tenemos comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico. Todos estos van a abordar una buena competencia lectora de un estudiante. El método. Tenemos aquí el método, el enfoque, el diseño y la metodología que se ha seguido. Bien, tenemos un enfoque cuantitativo, que es una recolección de datos y analizarlos para responder ciertas preguntas, ¿no? Es no experimental, correlacionar de tipo transversal. Correlacionar porque va a cuantificar el tipo de nivel de correlación que va a tener sus dos variables, los va a analizar, describir y poder calcular la relación que existe entre ellas. Es aplicada porque en base a esta investigación se ha formulado una hipótesis y para resolver un problema específico. Y por eso es aplicada, ¿no? Luego vamos a ver sobre las variables y la operacionalización. Primero, la técnica de lectura. Para pinzas es un procedimiento que interviene sobre esta para ayudar a develar el significado de un texto. Y si se propician estas situaciones de lectura en las que se aplique la funcionalidad, si se ejecuta de acuerdo y correctamente, estaremos poniendo al alcance de un lector las herramientas que le van a ayudar a acercarse al texto y poder interpretarlo y apropiarse del texto. Tenemos aquí la variable técnica de lectura, su dimensión para el pre-reading. Los indicadores es cuál es el propósito de lectura, sobre la activación del conocimiento previo y la predicción sobre la lectura. Para el while reading tenemos la formulación de predicciones sobre este texto, las relaciones de relevancia textual, la identificación de información general e idea principal. Y en la dimensión after reading tenemos vamos a verificar la lectura, si podemos realizar una síntesis de esta lectura y si podemos expresar una crítica valorativa del texto, de la lectura. Para la variable, ha pasado la diapositiva, ya no puedo regresar, pero para la variable comprensión lectora también hemos hecho a nivel literal, a nivel inferencial y a nivel crítico valorativo. Entonces, se ha desarrollado el cuestionario, las preguntas en base a estas dimensiones y sus indicadores, que está más adelante en un cuadro, ahora lo pongo. Sobre la población, son estudiantes de institución de la educación básica regular en el periodo 2024, en nivel sexto y séptimo estadio. La muestra van a ser 56 estudiantes. La técnica que vamos a emplear es la encuesta y la observación y el fichaje. Sobre la encuesta vamos a obtener opiniones, ítems estructurados en base a nuestras dos variables. Es también observable porque vamos a observar minuciosamente el recojo de información y vamos a analizarlos. Y el fichaje, pues bueno, se realiza un registro de la información en los diversos artículos acerca de las dos variables. Sobre las técnicas y el instrumento. Aquí tomamos, se va a hacer a través de una encuesta donde se van a utilizar con el objetivo de realizar una indagación de las opiniones por medio de ítems estructurados, logrando la pesquisa pertinente vinculada tanto a la variable de técnica de lectura como a la de comprensión lectora. Esto mediante un enfoque cuantitativo, porque vamos a hacer el análisis con la escala de Likert, ¿no? Los instrumentos que vamos a utilizar, ya les dije en el test,
la escala de Likert, que va a cuantificar nuestros valores, y las fichas de información sobre las dos variables. Aquí tenemos, por ejemplo, sobre la variable comprensión lectora a nivel literal, las preguntas, los indicadores, que son preguntas explícitas, acceso al léxico y significado y relación de las palabras. Esto todo a nivel literal. En las preguntas explícitas, por ejemplo, tenemos que ¿considera usted que es importante localizar preguntas explícitas como parte del desarrollo del nivel literal? ¿Consideras que la información básica que tiene una lectura se localiza en las preguntas explícitas de un texto? Sobre el acceso al léxico, ¿consideras importante decodificar el léxico para acceder al texto y contexto de una lectura? ¿Y consideras importante ampliar en el léxico de otro idioma para acceder a una lectura de un texto? Sobre el significado y la relación de palabras. ¿Cree usted que es importante manejar significados y relaciones de palabras con el texto y contexto dentro de una lectura? ¿Y cree usted que es importante relacionar palabras destacadas para realizar actividades en el pre-reading? Sobre el procedimiento, método, análisis y aspectos éticos. Tenemos aquí el método que hemos utilizado, que es un método analítico de estadísticas de tipo descriptiva e inferencial, donde vamos a probar una hipótesis y vamos a utilizar ciertos recursos para hacerlo, ¿no? En nuestro caso estamos recursos digitales como el Excel y el SPSS. Sobre los aspectos éticos, estamos considerando la resolución la 0262 del 2020 de nuestra Universidad César Vallejo y que tiene los siguientes indicadores, ¿no? La autonomía, la beneficencia, competencia profesional, justicia y respeto a la intelectualidad. La autonomía, porque estamos escogiendo nuestro tema, es de nuestra propia elección. Sobre la beneficencia, pues bueno, vamos a buscar el bienestar y solucionar esta problemática. Sobre la competencia profesional, hemos buscado aspectos de rigor científico, tanto en la validez de nuestro instrumento como en nuestros trabajos en cuanto a referencias. Sobre la justicia, los valores que brindan ese trabajo, tanto en el aspecto de material que estamos trayendo y de lo que estamos proponiendo como solución. Y sobre el respeto intelectual, bueno, vamos a respetar la propiedad intelectual porque vamos a colocar debidamente referenciado los investigadores, los artículos que estamos citando. Muy bien, muchas gracias, eso es todo.